Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K TCL P615, el Hisense A6G, el Samsung AU7000 y el LG NanoCell Nano 79. Todos 4 de 50 pulgadas. Deben tener en cuenta que el TCL y el LG Nano 79 son modelos 2020, mientras que el Samsung y el Hisense modelos de este 2021. Lo otro muy importante que deben tener en cuenta es que tanto el TCL como el Samsung en todos sus tamaños, hasta donde he podido averiguar, tienen paneles VA. En el caso del Hisense, los tamaños de 50, 60, 70 y 85 pulgadas tienen panel VA y el resto panel IPS. En el caso del LG, los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas vienen con panel VA y el resto con panel IPS o ADS. En cuanto a precios, por lo menos aquí en Colombia, el TCL se puede conseguir en promedio por $1.900.000 o $490, el Hisense en promedio por $1.650.000 o $430, el Samsung AU7000 tuvo un precio de lanzamiento aproximado de $2.300.000 o $590, pero ahora se puede conseguir en promedio por $1.800.000, que son más o menos $460 en algunas tiendas. El LG Nano 79 el año pasado estuvo en promedio por $1.700.000, más o menos $430, y este año se puede conseguir en promedio por 2 millones de pesos, aproximadamente $500. Bueno, antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que también, si les queda fácil, se conviertan en miembros del canal. Si este video les parece interesante, que le den clic al botón de me gusta y también que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Vamos a empezar a hablar entonces en cuanto al diseño de sus controles remotos. El de la izquierda es el del TCL y el de la derecha el del Hisense, y estos serían el del Samsung AU7000 de la izquierda y el del LG Nano 79 de la derecha. La verdad es que en cuanto a ergonomía, el del Samsung me parece el más pequeñito, el mejor, pero lastimosamente no tiene micrófono y ese televisor como tal no acepta comandos de voz por medio de micrófono. El más incómodo o más feito o más grande para mi gusto sería el TCL, es demasiado incómodo. El más, digamos que funcional, sería el del LG, porque como muchos ya saben se puede convertir en cursor y además la ruedita del medio le permite hacer scroll. Y el más equilibrado en cuanto a tamaño y número de teclas me parece que es el del Hisense. El único que no tiene micrófono sería el del Samsung. Todos 4 utilizan baterías desechables. En cuanto al sistema operativo, el TCL y el Hisense tienen Android TV, mientras que el Samsung AU7000, su sistema operativo se llama Tizen, es propio de esta marca coreana, y el LG tiene un sistema operativo conocido como WebOS, también propio de esta marca coreana. La fluidez del sistema operativo en todos 4 es muy decente, pero el que me parece que tiene mejor fluidez es el Hisense. Luego le seguiría el TCL, luego le seguiría el LG y luego le seguiría el Samsung. Eso es lo que yo he podido experimentar. En cuanto a funcionalidad, como ya había mencionado, en el caso del LG, por convertirse su control al apuntar la pantalla en un cursor y además poder hacer scroll, me parece que es uno de los sistemas operativos más funcionales. En cuanto a tienda de aplicaciones, sí que es cierto que los Android tienen una tienda de aplicaciones mucho más amplia por obvias razones, pero ni el Tizen ni el WebOS de LG se quedan atrás. Cuentan con las aplicaciones más populares, Netflix, HBO Max, DirecTV Go, Apple TV, YouTube, entre muchísimas otras. El espacio de almacenamiento en los TCL y Hisense es de 11 GB, en el caso del Samsung de 3,85 GB y en el caso del Nano 79 aproximadamente 2,1 GB. Y en los 4 ese espacio de almacenamiento me parece más que suficiente para casi cualquier persona. La función de compartir pantalla o screen mirroring en los 4 televisores es posible en el TCL y en el Hisense por tener Android TV y el Google Chromecast integrado,
se puede realizar directamente descargando la aplicación Google Home en sus smartphones, simplemente que el celular y el televisor deben estar conectados sí o sí siempre a la misma red Wi-Fi para que eso sea posible. También pueden utilizar descargando alguna aplicación que les permita esta funcionalidad en sus televisores. En el caso del Samsung y el LG se puede hacer directamente, no tienen que descargar ninguna aplicación y ninguno de los cuatro soporta ni Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. Hablando ya en cuanto a calidad gráfica, empezando por la uniformidad de los colores grises, quienes tienen peor desempeño en esta área son el TCL y el Hisense, notándose mucho el efecto de pantalla sucia. En el caso del Samsung y el LG también se nota, pero digamos que es menos perceptible. En los cuatro podría llegarse a notar un poco cuando se ven escenas, por ejemplo, de deportes u otra donde algún color vívido prima en un gran porcentaje en la pantalla, pero sí que es más notorio y más molesto tanto en el TCL como en el Hisense de la parte de arriba. Aquí les muestro entonces el efecto de pantalla sucia. Aquí el color que prima sería el azul. Miren esa mancha oscura que se nota en el Hisense mucho. En el TCL también se nota un poco. En el caso del Samsung y el LG también sí pone mucho cuidado, pero digamos que es mucho más tolerable este efecto de pantalla sucia en este tipo de escenas. También se nota, por ejemplo, cuando ven un campo de fútbol que es un color verde que prima en un gran porcentaje, y digamos que en otro tipo de escenas no son tan notorios estos problemas, pero entonces para que lo tengan en cuenta en donde sí podrían llegar a ser un poco molestos. Bueno, en este caso les estoy mostrando los resultados de los modos cine o modo cineasta o modo cinema o modo película en los cuatro televisores. La cantidad de brillo en SDR o rango dinámico estándar para el TCL es de 269 nits, para el Hisense de 269 nits, para el Samsung de 249 nits y para el LG Nano 79 de 239 nits. Ya en cuanto a la cantidad de brillo en HDR para el TCL es de 248 nits, para el Hisense de 288 nits, para el Samsung de 255 nits y para el LG de 246 nits. En cuanto a relaciones de contraste, para el TCL de 4065:1, para el Hisense de 4235:1, para el Samsung de 5204:1 y para el LG de 4169:1. Recuerden que esos cuatro televisores en este caso tienen todos paneles VA. Ninguno de ellos soporta ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming o atenuación local. En cuanto a tecnologías de color, el TCL maneja una que se conoce como Dynamic Color Enhancement o mejora de color dinámico. En el caso del Hisense, una que se conoce como Precision Color o precisión de color. En el caso del AU7000, una que se conoce como Pure Color. Y en el caso del LG, la tecnología NanoCell. En cuanto a la uniformidad de los colores negros, lo que yo he podido notar es que el efecto de clouding y el hecho de que los colores luzcan más negros o menos grisáceos es mejor los resultados en el Samsung AU7000 en la esquina inferior izquierda. De ahí le sigue el Nano 79, de ahí entonces le seguiría el TCL, y el que peores resultados tiene en esta área sería el Hisense A6G de la esquina superior derecha. Recuerden que este tipo de problemas de nubosidad o clouding, de leves resplandores o sangrados de luz en los bordes o esquinas son normales en los televisores actuales, principalmente en aquellos que no tienen ni retroiluminación Full Array ni tampoco local dimming o atenuación local, como es el caso de estos cuatro. También recuerden que esos problemas son muchísimo más notorios en televisores que tienen paneles IPS y ADS. Recuerden que estos cuatro tienen paneles VA. En lo que tiene que ver con el manejo del movimiento, evitando o reduciendo lo más que se pueda los problemas de vibración o de tartamudeo, los que mejores resultados hacen o muestran son el Samsung y el LG de la parte de abajo. Cada uno en sus modos de imagen tiene, en el caso del Samsung, el parámetro que se conoce como ajustes de claridad de imagen, y en el caso del LG, en las opciones de imagen, el que se conoce como TrueMotion. Pueden intentar cualquiera de los modos en el caso del TrueMotion o modificarlo en usuario y mover el parámetro de forma manual. En el caso del Samsung, colocarlo en personal, y también intentando mover los parámetros de forma manual de acuerdo a los resultados que vayan observando. También pueden intentar el movimiento libre de LED.
En el caso del LG, ese no cuenta con movimiento libre de LED. Sin embargo, no es que haga una gran diferencia el activarlo. La mayoría de los casos en el Samsung, los ajustes de claridad de imagen en automático van a hacer el mejor trabajo, y en el caso del LG, escoger alguno como Cinema Clear o Natural. En el caso del TCL solamente cuenta con el movimiento libre de LED, pero genera demasiado efecto flicker y la verdad es que hace muy poco o nada por decrecer los problemas de tartamudeo y vibración. El Hisense cuenta con la reducción de ruido digital, que tampoco es que haga mucho por reducir ese tipo de problemas. Entonces, en escenas con mucho movimiento, tanto utilizando aplicaciones de streaming como algo conectado a alguna entrada, excepto algunas consolas, van a notar mucho los efectos de vibración y de tartamudeo y podrían ser molestos para algunas personas. El Samsung y el LG hacen un gran trabajo reduciendo muchísimo este tipo de problemas. En cuanto al escalado de imagen, los resultados en los cuatro televisores son muy similares, pero con contenido 720p o HD. El que muestra un poco más de pixelación sería el TCL P615 de la esquina superior izquierda, y con contenido de más baja resolución se va a notar aún más. Ya con contenido en 1080p Full HD, los cuatro hacen un trabajo prácticamente igual. El contenido parece que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K, eso no va a pasar. Si el contenido tiene 1440p de resolución, si los resultados en los cuatro se van a asemejar mucho a un 4K nativo, y por supuesto los cuatro pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que al reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet. O de lo contrario, estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Y aquí aprovecho para decir que de los cuatro, el único que no reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz sería el TCL P615. Pero esto no sería un problema si van a conectar el televisor a internet por medio de cable, o si tienen una red Wi-Fi de 2,4 GHz dedicada solamente para ese televisor. Aquí les muestro cómo se ve cada uno de ellos en cuanto a colores con cada uno de sus modos de imagen. El TCL y el Hisense tienen más modos de imagen tanto en HDR como en SDR. En el caso del Hisense, en la mayoría de modos de imagen se nota más brillante porque, como ya saben, tiene una leve mayor cantidad de brillo de 288 nits. En cuanto a colores, a mí los cuatro me gustan los trabajos que hacen, pero deben tener en cuenta que el LG con la tecnología NanoCell suele mostrar colores un poco más apaciguados o alusivos a la realidad. En el caso del Samsung, el TCL y el Hisense, en cuanto a intensidad de colores, a mí por lo menos me parece que los tres realizan trabajos muy similares entre sí. Ya entonces juzguen por ustedes mismos y déjenme saber en la caja de comentarios qué piensan al respecto en cuanto a los colores de cada uno de los cuatro televisores. Los ángulos de visión en ninguno de los cuatro televisores son buenos. Como muchos ya saben, es uno de los defectos de los televisores que tienen paneles VA, por lo menos la gran mayoría de ellos, de gama baja, de gama media y aún algunos de gama alta de algunas marcas. Los colores lucen blanquecinos cuando su ángulo de visión es amplio, por ende son televisores recomendados y siempre los van a ver de frente, o por lo menos no desde un ángulo de visión que sea muy pronunciado. El manejo de los reflejos tampoco es que sea muy bueno, los resultados son peores en comparación a televisores con paneles IPS o ADS, pero me parece que los cuatro muestran por lo menos resultados muy decentes. El que mejor desempeño tiene en esta área sería el Hisense, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo. Son televisores decentes para habitaciones iluminadas, pero mucho más recomendados para habitaciones que reciban poco o nada de iluminación. Ya en cuanto al apartado gaming, empezando por los tiempos de input lag, deben saber que no tengo un dispositivo que me permita medir este tipo de tiempos, pero yo podría decir que de acuerdo a la práctica y comparándolos con otros televisores, quizás su rango de input lag estaría para los cuatro entre 10 y 11 milisegundos, que la verdad en la práctica no está para nada mal. Deben tener en cuenta que en el caso del TCL y el Hisense, todos sus modos de imagen muestran el mismo tiempo de input lag.
En el caso del Samsung tiene un modo y el LG tienen modos juegos dedicados para este aspecto y se mejora también además un poco el tema del manejo del movimiento y la fluidez. La diferencia la verdad es que en cuanto a fluidez entre los cuatro es casi imperceptible. En cuanto a tecnologías, deben tener en cuenta que ninguno de los cuatro soporta tasas de refresco variables ni FreeSync ni G-Sync, tampoco soportan puertos HDMI 2.1, es decir que ninguno va a mostrar 120 Hz en 4K. En los cuatro la máxima tasa de refresco en 4K va a ser de hasta 60 Hz. Tampoco ninguno de los cuatro va a mostrar 120 Hz en 1440p. Ya en cuanto a desempeño en escenas oscuras, en este tipo de videojuegos como este Destiny 2 que tiene 4K y HDR, lo que tiene que ver con el clouding y los resplandores son igualmente más notorios en el Hisense y en el TCL de la parte superior, siendo más notorios en el Hisense, y en el caso del Samsung y el LG son muchísimo más tolerables, teniendo mejores resultados el Samsung A7000 de la esquina inferior izquierda. Los mismos resultados, o por lo menos muy similares, se pueden notar en este videojuego Resident Evil 7, que también es en 4K con HDR o alto rango dinámico. La verdad es que los cuatro televisores son muy decentes para disfrutar en este tipo de escenas con mucha oscuridad, recordando que los cuatro tienen paneles VA, pero sí son muy exigentes y la mayor parte del contenido es de este tipo, con muchas escenas oscuras, y los van a disfrutar en cuartos con poca iluminación o cuartos totalmente oscuros. La mejor opción sería el AU7000, de ahí le seguiría el Nano 79. Ya en cuanto a colores, bueno, aquí observen el efecto de pantalla sucia muy notorio en el Hisense de la esquina superior derecha y levemente en el caso del TCL, en el caso del AU7000 y el Nano 79 el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible. Ya en cuanto a colores, muy notorio el caso del Nano 79 con tecnología NanoCell, mostrando colores más apaciguados o más naturales, que esta es una de las grandes, digamos que características de la tecnología NanoCell, que se enfoca en mostrar colores un poco más alusivos a la realidad. Y los otros tres muestran colores, digamos que más intensos o más saturados, siendo precisamente más saturados en el caso del Samsung. La verdad es que los Samsung siempre se han caracterizado por mostrar colores, digamos que verdes, azules o rojos, más saturados en comparación, digamos que a los LG en este caso. En cuanto a tecnologías de HDR o alto rango dinámico, el TCL solamente soporta HDR10 e Hybrid Log Gamma, no soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. El Hisense sí soporta todas, HDR10, HLG, HDR10 Plus y también Dolby Vision. En el caso de la Samsung soporta HDR10, HLG y HDR10 Plus, no soporta Dolby Vision. Y en el caso del LG soporta HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma y algo que él llama HDR10 Pro. No soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision. El calentamiento en pantalla en los cuatro televisores, luego de utilizarlos casi 2 horas sin parar, por supuesto también con videojuegos, el rango de temperatura en los cuatro es normal, de entre 32 y 35 grados Celsius. La verdad es que al acercarse a sus pantallas en ninguno de los cuatro se va a sentir un calor extremo, lo cual es genial. Ya en cuanto a potencia de sonido, el TCL tiene 19 watts, el Hisense 16 watts y el Samsung y el LG 20 watts. La verdad es que en cuanto a rendimiento, el que peor desempeño tiene en esta área es el Hisense. Al final del video van a poder juzgar el rendimiento de sonido de los cuatro televisores. En cuanto a tecnologías de sonido, si bien el Hisense soporta también DTS Virtual X, Dolby Atmos y Dolby Audio, es el que, como ya mencioné, peor desempeño tiene en cuanto a bajos, fidelidad y frecuencias de sonido. En cuanto al TCL, el Samsung y el LG, los tres tienen rendimientos de sonido muy similares, no tienen mucho que envidiarse entre sí. En el caso del TCL se menciona que soporta Dolby Audio, pero no se sabe si soporta Dolby Digital o Dolby Atmos, pero la verdad yo creo que no, porque no encontré este soporte dentro de sus configuraciones. Y en el caso del Samsung y el LG, los dos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías por medio de los puertos HDMI que soportan canal de retorno de audio o canal de retorno de audio mejorado.
Ya si ustedes me preguntan a mí con cuál me quedaría yo, sin duda alguna me quedaría con el LG Nano 79 de la esquina inferior derecha, que si bien tiene el diseño más feito porque es el que tiene marcos más gruesos y un diseño como tal más gordito, por así decirlo, es el que me parece que tiene un desempeño más equilibrado en todos los aspectos, incluyendo el sonido, también la calidad gráfica, las funcionalidades Smart. El apartado del control Magic a la hora de navegar es mucho más fácil, pero por favor déjenme saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios. Recuerden que al final van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los 4 televisores. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que adquieran alguna de las membresías del canal y también que se suscriban si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones. Con todo esto me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.